Vamos a continuar para ir cumpliendo el horario. Tenemos ahora otro encuentro controvertido, como les decía. Tenemos ahora esta mesa, este encuentro que lleva por título «Cómo prestar libros digitales». Cómo prestar libros digitales y no morir en el intento, o cómo contentar a todo el mundo, cosa que generalmente ya sabemos que suele ser en materia imposible. Pero en cualquier caso, bueno, pues ellas dan de contarnos cómo ofrecen a las bibliotecas, cómo lo están haciendo ya, esa lectura digital y cómo se compensa a las editoriales, que es una cuestión a debate. El formato de la mesa será el de los 7 minutos. Esta vez sí que ese reloj de los 7 minutos se pondrá en marcha. Ellas tendrán 7 minutos cada una para hacer una intervención personal. Y les recuerdo, como de costumbre, que tienen ahí el preguntas@forumedita.com para enviar sus cuestiones. Intervendrá en primer lugar, por imperativo del orden alfabético, Eva Güell. Ella es directora de Marketing y Negocio Digital en la editorial Anagrama, que este año, por cierto, cumple también 50 años. Felicidades. Adelante. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por la invitación a participar en este foro. Entonces, bueno, hablando como representante de los editores, ante la pregunta de cómo prestar libros digitales o cómo nos gustaría desde el mundo de la edición que se configurara este modelo de negocio, voy a poner sobre la mesa cinco ejes, que son también 5 retos o 5 dificultades con las que nos vamos encontrando todos aquí, las 3 partes representadas e interesadas, y que son, primero, la definición de los modelos de préstamo y los modelos relacionados con los modelos de compensación por las lecturas. En segundo lugar, la tecnología, el catálogo. En cuarto lugar, el lector. Y, por último, el mercado, ¿no? en el contexto en el cual estamos operando también a nivel territorial dentro de lo que es el ámbito de la lengua española. Entonces, para empezar, para los editores, las bibliotecas siempre han sido unos socios de altísimo valor porque son los principales dinamizadores y promotores de la lectura y, por ello, dinamizadores del mercado. Y, además, creo que en el ámbito digital se han convertido, además de ello, en grandísimos aliados en la lucha contra la piratería, ¿no? Por ser capaces de, bueno, por estar ofreciendo este catálogo, este contenido, estas obras, esta cultura que proveemos los editores, pues de forma gratuita a los lectores de toda condición. Lo que pasa es que la definición del préstamo digital en los últimos años ha habido momentos en que parece que haya abierto como una brecha, ¿no? Hemos trasladado el modelo del préstamo de libro en papel al digital, hemos hecho una traducción literal, una licencia X asociada a X lecturas por X precio, caducidad, concurrencia. Y a nivel de modelo ello nos ha traído algunos retos, algunas cuestiones complicadas que son, bueno, pues, la caducidad versus la perpetuidad, que son modelos que están funcionando en Estados Unidos a pesar de que los editores allí están empezando a abandonar, y las cuestiones legales relacionadas con el copyright y la ley de propiedad intelectual. ¿Qué cantidad de lecturas es la adecuada? Que pueda garantizar una adecuada también compensación a los autores por parte del editor por esas lecturas, ¿no? Y el eterno precio, cuestión del precio, ¿no? De a qué precio vendemos esas licencias. A nivel tecnológico, siempre hemos reclamado y creemos que hay mucha posibilidad de mejora y de avance en lo que es la plataforma, la tecnología que se usa para permitir ese acceso a la lectura a los usuarios, y creemos también que si vemos las estadísticas que ofrecen las propias bibliotecas, en este caso el Ministerio de Cultura con el proyecto iBiblio, pues de los 22 millones de usuarios que tienen las bibliotecas, a 2018 solo 85.000 eran usuarios del servicio digital. Por lo tanto, hay una inversión, una mejora a hacer en difusión y conocimiento de este servicio, que es importante. A nivel de catálogo, la forma de selección de esos títulos que deben formar parte del catálogo de la biblioteca, muchas veces nos hemos encontrado con dificultades para poder
formar parte de la recomendación, ¿no? De la selección de esos títulos, porque al final vemos que con alguna de las estadísticas que se han hecho públicas, al final los lectores, los usuarios de las bibliotecas quieren leer en la biblioteca lo mismo que también se vende en el mercado, ¿no? Y ahí el editor, como prescriptor o como asesor de las bibliotecas a través de las plataformas de distribución, muchas veces no ha sido fácil, porque somos la empresa privada, el mundo privado, y genera un poco de desconfianza. Y luego que vemos que realmente cuando hay concursos públicos para la compra de contenidos, al final lo que está primando el Ministerio y están primando estos concursos son las condiciones económicas frente a la calidad de los libros y los títulos que se ofrecen en los lotes, ¿no? Y esto nos lleva a una situación también un poco de contradicción. Por otro lado, en referencia al lector, ¿conocemos al lector digital? La respuesta es no. Hoy en día, lamentablemente, los únicos que conocen muy bien al lector digital son las grandes plataformas tecnológicas que venden y dan acceso a los lectores a nuestros catálogos, y es una información que obviamente no comparten. Las bibliotecas tienen acceso y tienen conocimiento de cómo están leyendo, qué tipo de hábitos de lectura tienen estos 22 millones de usuarios en el caso del proyecto iBiblio. Y sería, creo que, una fuente de información y de datos que podría, que compartida, trabajada conjuntamente y analizada en profundidad, podría aportar también mucho valor para todos, ¿no? Para impulsar este modelo, ¿no? Además, el usuario de bibliotecas es un gran lector, es un lector muy intensivo, que es el que más nos interesa a nosotros, ¿no? Y en relación al mercado, pues, ¿cuál es la realidad de otros territorios? Tenemos en el ámbito del habla hispana, tenemos dificultades para trabajar con América Latina, porque bueno, hablamos siempre de América Latina como si fuera un único ente. En realidad, cada territorio tiene su idiosincrasia, tiene sus sistemas bibliotecarios. Ahí yo creo que los distribuidores digitales tenéis que hacer un papel muy importante de interlocutores o sea, para trasladar a los editores el conocimiento y cuáles son los modelos, cuáles son las formas de entrar mejor en estos territorios y poder llegar, porque precisamente el formato digital lo que nos permite a los editores es llegar de una manera mucho más directa y rápida a todo el mundo, ¿no? Mucho antes de que pueda llegar incluso el papel, muchas veces, sobre todo para los editores medianos y pequeños, ¿no? Y luego, en Estados Unidos, allí hay un mercado que, por ser también muy relevante el peso que tiene dentro del sector editorial, los editores allí, está siendo como el ejemplo que se sigue, ¿no? Ya termino con esto, ya cierro. Entonces, ¿qué ocurre? No nos damos cuenta a veces que el contexto legal, económico y social de cada territorio condiciona mucho los modelos de negocio y los modelos de préstamo que se definen para cada país, ¿no? Y tratamos de importar modelos sin tener en cuenta cuál es nuestra idiosincrasia y cuál es nuestro contexto, ¿no? Entonces, hay elementos muy positivos a nivel de diversidad de modelos o incluso de diversidad de precios que están, digamos, siendo utilizados como los grandes referentes para importar este modelo aquí en España, pero que son bastante incompatibles, ¿no? Y bueno, y por último, que la biblioteca yo creo que puede ser también una oportunidad enorme para terminar de cerrar el círculo y conectar al lector con ese entorno también incluso de las librerías y, ¿por qué no?, ir más allá en el desarrollo tecnológico de estas plataformas que permitan, pues, a un usuario de biblioteca que se está leyendo un libro desde la aplicación en digital, por ejemplo, o lo está escuchando, oye, pues quiero comprarme ese libro y quiero comprarlo además, y que esa retribución, que ese beneficio pueda llegar de alguna manera a las librerías independientes que están en la zona, ¿no? Esa conexión final para cerrar el círculo y poder de alguna manera permitir a los editores
que mantengamos siempre una retribución adecuada y coherente para con nuestros autores, que es a quien al final nos debemos. Gracias, Eva. Intervendrá ahora Arantxa Larrauri, directora general de Libranda. Libranda es el principal distribuidor de contenido digital editorial en lengua española en todo el mundo. Arantxa. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y a la organización por invitar a Libranda a formar parte de este debate, que es muy necesario y además está muy en boga, así que bueno, espero que saquemos algunas conclusiones interesantes. Libranda lleva trabajando en pro del préstamo digital desde hace más de 8 años, con editores y con bibliotecarios, ¿no? En 2 ámbitos, en 2 vertientes. Fundamentalmente, la primera en el contenido. ¿En qué sentido en el contenido? Pues en incentivar, en convencer y en trabajar con los editores, cuantos más mejor, en convencer de que pasen ofrezcan o pongan a disposición sus contenidos digitales en las bibliotecas públicas. Y de hecho en España y en Hispanoamérica ha sido pionero en eso, en el sentido de que en otros territorios, y todavía hoy pasa, algunos editores no han puesto a disposición esos contenidos o la totalidad de ellos, aquí sí que se ha hecho. Y esto es un mérito de bibliotecas y editores de nuestro país. Hemos trabajado en eso, hemos trabajado también en conversar para identificar aquellos modelos de negocio que pudieran ser aceptables para ambas partes, para bibliotecas y para editores, y fundamentalmente este ha sido el eje dentro del contenido. ¿Por qué? Porque siempre hemos considerado que las bibliotecas podían ser grandes aliadas, como ha dicho antes Eva, y lo hemos hablado mucho con las bibliotecas, grandes aliadas para el fomento de la lectura digital por cauces legales, ¿no? Esto por un lado. Después estaría el lado de la tecnología, que es otro punto que ha tocado Eva, muy importante. También hemos trabajado mucho e invertido mucho dinero, muchos recursos y mucho tiempo en plataforma tecnológica de préstamo para poderla ofrecer a las bibliotecas, porque creemos también que una de las claves para que el sistema penetre en la sociedad y la gente lo conozca y no sean solo 86.000 usuarios, es que las plataformas que ofrecen las bibliotecas sean sólidas, sean cómodas, sean agradables para el lector. Entonces, hemos trabajado en estos 2 ejes. Durante estos 8 años hemos hecho de puente en un equilibrio no siempre sencillo, porque estamos hablando de 2 entidades, de 2 agentes, bibliotecas y editores, que quieren promover la lectura y el libro en nuestro mundo, pero desde sensibilidades distintas. Obviamente, las bibliotecas desde el organismo público, con esa misión de poner a disposición del ciudadano información, y por otro lado las editoriales que arriesgan, que crean contenidos, que inventan y buscan nuevas voces, y que tienen el derecho legítimo, y es que es necesario, a generar unos beneficios que les permitan sostenerse en el tiempo, sobrevivir y crear ese tejido económico que crean, ¿no? Entonces, claro, este equilibrio no siempre ha sido sencillo y se ha dialogado, yo creo que dentro de todo se ha dialogado bien, y hemos llegado a un punto en el que estamos ahora, que es julio de 2019. ¿Y dónde estamos? ¿O qué se ha conseguido en julio de 2019? ¿Qué podemos decir que hemos conseguido en el mercado hispano en la biblioteca pública? Concretamente me ciño a eso, ¿no? Por un lado, yo creo que se ha conseguido un modelo de préstamo que no es igual en todos los casos, pero sí que sea bastante estándar, porque los editores, dentro de que se mueven un poquito, en general todos están aceptando ese modelo, y las bibliotecas, que es el licenciar el contenido por un número de préstamos concreto, que normalmente oscila entre los 25, algún editor se ha ido más allá y ha ido a los 30 y pico, pero en general es más hacia los 25 o 26. Y sin caducidad, que eso es una gran ventaja, porque en Estados Unidos estamos viendo que la perpetuidad está cayendo, están quitando la perpetuidad a los grandes editores americanos y están volviendo a los 2 años de licencia, con lo cual, si no se lee el libro, en 2 años la licencia caduca. Aquí no, aquí hay una serie de usos que son atemporales. Eso es una gran ventaja. Por otro lado, hay otra ventaja que yo creo que se ha logrado, por parte de las bibliotecas también, que es el precio. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, los precios se multiplican por 1,5, por 2, por 3, incluso más, las licencias, el precio de la licencia. En cambio, aquí no, aquí se ha respetado el precio de la tienda. El precio al que el editor vende el libro a la biblioteca es el mismo que el de la tienda. Incluso hay una gran ventaja, porque la ley del libro española permite hacer el 15% de descuento para las bibliotecas públicas y muchos editores lo hacen, ya sea bien en concursos públicos o sin concurso, lo ofrecen en sus condiciones, ¿eh? Muchos editores, por ejemplo, Anagrama. Entonces, claro, eso es una ventaja muy importante para las bibliotecas. Otra cosa importante,
va corriendo el tiempo. Otra cosa importante, tema de concurrencia. La concurrencia no se da en ningún sitio del mundo, menos en bibliotecas escolares, digo en biblioteca pública, no lo hace nadie, pero aquí sí, aquí la hacemos con los clubs de lectura. Los editores han accedido a ofrecer concurrencia con los clubs de lectura para fomentar e incentivar que se produzca esa dinámica de incentivo de la lectura en grupo, que es un mérito, tiene ventaja. O sea, no es fácil, muchos editores del mundo no lo hacen. Y finalmente, como otra ventaja que yo diría que se ha conseguido y que ha sido un tiempo y dedicación, ha sido no embargo, no ventana temporal. Todos los editores ponen todos sus libros, todos no, vamos a decir, la gran mayoría de editores ponen todos sus libros digitales a disposición de las bibliotecas sin ventana temporal, cosa que no ocurre en muchos países de Europa. Y además se está consiguiendo otra cosa que es muy importante, que es el audiolibro, también está teniendo este tipo de condiciones, que en otros países los audiolibros los editores no están poniendo a disposición los audiolibros con estas condiciones, son más duras o no los ponen, y aquí sí, ¿no? Eso tiene también grandes méritos para el mercado hispanohablante, que debemos estar orgullosos de haber conseguido esto. Retos, esto sería lo que hemos conseguido a nivel de licencia de los contenidos. Y los retos, yo creo que hay un gran reto, que es que podamos pensar y que se planteen nuevos modelos de préstamo. ¿En base a qué? A lo mejor en base al ciclo de vida del libro, si es novedad, si es fondo, en base a la tipología del libro, si es un libro de ficción, de no ficción o de infantil, y en base a los hábitos de consumo y de lectura de los lectores de bibliotecas, ¿no? Por ejemplo, en Europa, en Italia, en el norte de Europa, en Estados Unidos, ya hay algunos editores, bastantes, que están ofreciendo el pago por uso, no hacer una licencia con una serie de usos o de préstamos disponibles, sino el pago por uso. Paga la biblioteca cada vez que hace un préstamo. Aquí el kit de la cuestión de ese ratio es el precio, qué valor, ¿no? Lo que pasa es que nosotros que monitorizamos, digamos, todos los editores, un poco lo que hacen en todo el mundo, sí que estamos viendo que muchos aceptan un precio, por ejemplo, del 10% de la licencia, o sea, una lectura, un 10% del precio. E incluso en el norte de Europa y en Italia es curiosamente, pues a lo mejor hasta el 15%. Pero entre el 10 y el 15 muchos editores están aceptando el pago por uso, que es muy, muy aconsejable y puede ser muy conveniente para los editores. Y para las bibliotecas también, para racionalizar el presupuesto público, ¿no? Entonces, eso es un gran reto, pero para eso hace falta una cosa muy importante, que yo creo que estaremos de acuerdo, y es compartir información. O sea, yo creo que uno de los talones de Aquiles más importantes que hay en nuestro mercado y de las grandes, digamos, asuntos pendientes de las bibliotecas con los editores es el facilitar la información de lo que pasa con los préstamos. Pero no me refiero a una información superficial de las temáticas más leídas, los autores más leídos. Me refiero a analizar y proporcionar los datos de la curva de las licencias, porque así los editores podrán hacer propuestas interesantes junto con las bibliotecas para racionalizar el precio de las licencias, de manera que el presupuesto público no se pierda, como puede pasar cuando se tiran las licencias, y de manera que las compañías, las empresas que están generando puestos de trabajo y están esforzándose en crear un tejido industrial en nuestro país, puedan sobrevivir. Entonces, ese equilibrio es el que yo creo que tiene que ser la clave de los próximos años, 2 años, o diría incluso 1 año, esas conversaciones, ese diálogo, yo creo que sería la clave. Gracias, Arantxa. Y cierra esta ronda de intervenciones iniciales Gloria Pérez Salmerón, presidenta de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. Muy buenas tardes, muchas gracias. Estuve muy contenta cuando Sergio me llamó, porque este año sí que estaba en casa y puedo compartir con vosotros este foro, este prestigioso foro de Edita. Bueno, yo traía un poco de presentación, pero creo que la voy a cambiar completamente porque todo lo que he escuchado ayer y hoy aquí he aprendido mucho y creo que tenemos realmente 3 temas que nos preocupan a las bibliotecas, que son muy sencillos y los podéis imaginar. El primero es la selección. Nosotros no podemos escoger todo lo que queremos porque las grandes editoriales no ponen a nuestro abasto aquello que podían dejarnos y podíamos licenciar. No lo ponen. De hecho, ya nos han negado la mayor. Es decir, algunas grandes editoriales del mundo, estoy hablando a nivel global, porque yo soy la presidenta de la Federación Internacional, estoy hablando a nivel global. Pero es el problema de los bibliotecarios, el tema de la selección. Hasta la fecha habíamos sido capaces de tener unos buenos seleccionadores o malos, pero escogiendo en qué queríamos desarrollar nuestras colecciones. Esto ahora ya no se da. No se da porque la oferta del mercado es muy distinta a la que nosotros podríamos
dijéramos desear. Nuestra desiderata sería mucho más amplia que lo que realmente tenemos. Y por tanto, mi llamada es para estas grandes editoriales que se den cuenta que nos están de alguna manera cortapisando esa selección que de alguna manera deteriora nuestro desarrollo de colección. Este sería el primer paso. El segundo es el tema del precio en el mercado. Todos sabéis que el precio del e-book es más alto que el precio del libro. Es más. ¿Por qué? Por el tema de las licencias, la concurrencia, etcétera, etcétera. En otros mercados, estoy hablando en general. ¿Qué ocurre acá? Yo quiero felicitar al señor Lorenzo Silva porque es uno de los más leídos en eBiblio. Él nos ha dicho que España tiene una gran biblioteca digital. Yo me congratulo que él lo piense así. Yo quizás soy un poco más ambiciosa y creo que tenemos un inicio de biblioteca digital, eBiblio, porque tenemos a disposición de los lectores de España, 47 millones de habitantes, 20.092 libros a finales del 18. Si vosotros consideráis que eso es una gran biblioteca digital, yo creo que estoy un poco, que lo veo distinto. Pero sí, él desde luego ha tenido muchos lectores, ha tenido muchos préstamos y esto hay que congratularnos de que sea así, pero que sea realmente un ensayo de lo que podría ser la gran biblioteca digital. Por lo tanto, tenemos esa otra, barrera, que sería cómo ofrecemos desde las bibliotecas, desde todos los tipos de biblioteca, desde las bibliotecas académicas, que es mucho más fácil porque hay unos acuerdos más, ad hoc para prestar sus obras o para abrir sus obras a su comunidad de usuarios, pero muy difícil para el mundo de las bibliotecas públicas porque tenemos una única plataforma o diversas, pero muy pequeñas y poco amigables. Solamente tenéis que ir a eLibro y eBiblio y entrar ahí. No eLibro, perdonar, eBiblio y entrar ahí. Y mientras no registráis y os dejáis de registrar y podéis alcanzar un libro que a lo mejor ya está prestado y lo podéis reservar, a lo mejor ya os habéis, seguro que os habéis desencantado y habéis pensado que mejor es, pues a lo mejor, llamar a la puerta de Amazon. El otro tema que yo quería apuntar, y ya hablo siempre a nivel global, es la problemática que siempre se ha establecido entre el mundo bibliotecario y el mundo editorial respecto a las ventas y los préstamos. Mirad, yo creo que tenemos un problema todos y es pues, de no acelerar nuestro I+D como lo está acelerando Amazon, pero claro, cualquiera se mete con ese gigante que está gastando en I+D más que toda la automoción mundial junta. Es decir, el otro día aprendí estas cifras. Claro, están apostando por inteligencia artificial, están apostando por una serie de robótica que nosotros estamos muy lejos de alcanzar. Ni todos los grandes grupos editoriales, los sellos pequeños y todas las bibliotecas del mundo. La fuerza de la federación puede ser X, pero ni con todos los millones de bibliotecas que ahora estamos registrando en el mapa mundial de bibliotecas unidos podemos realmente competir o convencer a Amazon de que deje de innovar para prestar sus libros, su colección de forma distinta. Lo tenemos perdido. Por tanto, creo que tenemos perdido esa batalla de que ellos evidentemente van a ofrecer en una plataforma mucho más amigable que la nuestra, eso sí, pagándola, cosa que no pasa con los usuarios de bibliotecas públicas que a través de sus impuestos indirectos pueden acceder a una colección, y ahí está el papel importante de las bibliotecas. ¿Qué ocurre? Que perdemos esa batalla porque el entorno en el que ellos sirven esas obras no tiene nada que ver al entorno que entre todos nosotros podemos llegar a completar y a ofrecer. Evidentemente no voy a hablar sin propuesta. Yo creo que la propuesta, vamos ya muy tarde para discutir estos temas. Yo creo que hace muchos años que teníamos que haber discutido a nivel global estos aspectos, porque hay algunas cosas que son para todo el mundo, que son para la humanidad. Es la globalización, los contenidos, cómo funcionan. Evidentemente, la directiva europea marca unos cánones de préstamo aquí, en Estados Unidos otros y en la India otros. Pero sí que es cierto que hay unos aspectos que tendríamos
que verlos como globales y unir nuestros esfuerzos en un marco realmente de sinergia entre lo que es el mundo editorial, las distribuidoras y los usuarios, representados en este caso por las organizaciones como la IFLA, pero también como EBLIDA en Europa, como la ALA, la American Library Association en América del Norte, etc. Es decir, yo creo que este diálogo que hoy tenemos aquí tendría que haber ocurrido al principio de los principios, o sea, al principio que en el 2007 vimos el nacimiento del e-book como lo entendemos ahora, que ya es, como hemos visto también esta mañana, una cosa totalmente desfasada comparada con lo que nos están ofreciendo en contenidos en un entorno digital que tiene mucho más que ver con ese contenido y cómo se enlaza con los distintos contenidos, las distintas informaciones para alcanzar el conocimiento. Por eso yo digo, siempre no hay nunca un mal final, siempre hay un buen principio. O sea, vamos a sentarnos, vamos a discutir y, por favor, vamos a establecer un marco de colaboración y de sinergia, porque los creadores tienen que cobrar su creación, las bibliotecas tienen que prestar su colección y ustedes tienen que vivir porque tienen un negocio. Muchas gracias. Bueno, gracias a las tres. Bueno, es un debate técnico. Yo reconozco que me cuesta un poco entrar. Quizá os haga alguna pregunta un poco como de escolar que llega allí en pantalones cortos, porque yo todavía no he entrado en este préstamo digital. Me ha parecido muy asombroso lo que ha explicado Lorenzo de un club de lectura con 700 personas, ¿no? Me parece realmente una maravilla. Yo, pues, quizá 25 o 30 personas sea el máximo que haya visto en un club de lectura. Y ahora 700 me parece que hay algo muy potente. Os voy a hacer una pregunta que igual os parece muy básica, pero para que haya 700 personas en un club de lectura, es decir, son una licencia autorizada por 700 veces. No. ¿Cómo funciona? No. ¿Cómo pueden leer 700 personas una misma licencia? Sí, los clubs de lectura, por ejemplo, en el proyecto eBiblio. A la vez. Sí, a la vez. Lo que hay es la licencia que digo yo que más o menos los editores ofrecen, que es normalmente unos 26 usos por licencia. 26. En lugar de ser no concurrentes, que es lo normal, primero lee uno, después lo devuelve, después lee otro, aquí no. Cuando es un club de lectura de 700, pues tendrías que dividir 700 entre 26 y te diría cuántas licencias has de comprar. El número de licencias que te permite tienes. que los 26 la lean a la vez. Ajá. Para esta actividad de club de lectura, en concreto. Y eso es una cosa única aquí. Eso no ocurre en otros territorios. No ocurre. En Estados Unidos, por ejemplo, la concurrencia no... No, en Estados Unidos no hay concurrencia, no. pero pueden ser capaces, en el estado de Washington, alrededor de Seattle, de pagar $1 millón americanos por una licencia de Grisham, por ejemplo. O sea, son capaces de hacer eso. Tienen ese Pero presupuesto. claro, como os decía, las desigualdades o las particularidades son asimétricas, ¿no? Sí, es lo que hablábamos. Porque, Gloria, cuando decías que las editoriales no ponen a disposición el total, no ponen las novedades, ¿qué es lo que no ponen a disposición? Los 5 grandes grupos editoriales del mundo declararon en el 2015 que no iban a vender licencias a las bibliotecas públicas. Declarado, o sea, eso es oficial. De ahí que arrancamos una campaña del derecho a leer en electrónico, porque claro, nos parecía, entonces, ¿qué íbamos a hacer las bibliotecas? ¿Qué íbamos a ofrecer? ¿Qué selección de libros y qué novedades íbamos a ofrecer si las 5 grandes firmas editoriales nos decían que no nos iban a vender? Y así ha sido. Entonces, evidentemente, hay honrosas excepciones y tenemos el caso de Dinamarca, por ejemplo, que hay un acuerdo muy bueno, diría yo, entre el mundo editorial y el gobierno para las bibliotecas en ofrecer licencias gratuitas para las bibliotecas o bien con un pago cuando pasan de un cierto número de préstamos. Pero claro, todo esto se puede dar en un... Bueno, quizás Anne nos pueda explicar un poco más los detalles, porque seguro que los conoce mejor que yo los conozco a grosso modo. Pero sí que es cierto que según qué países y según qué lenguas minoritarias se puede llegar a acuerdos con los editores, porque también forma parte de la promoción de sus obras. Entonces, las bibliotecas son la mejor de las ventanas, el mejor de los escaparates para poner las obras y que luego éstas sean adquiridas. Y esto es lo que ocurre en algunos países, pero no en todas partes del mundo. Aquí, bueno, si quieres decir... Sí, bueno, en el caso de, o sea, solo puntualizar lo que apuntabas antes un poco, ¿no? Que en el caso de España
la disposición del catálogo es completa desde el principio. Incluso hace unos años se planteó instaurar la ventana, unos meses de ventana para las novedades y se dio marcha atrás porque desde el entorno de las bibliotecas pues, se puso el grito en el cielo, ¿no? Y luego a nivel del precio, también apuntar, aquí en España no es así tampoco, o sea, los e-books son mucho más económicos que el papel, o sea, la diferencia de precio ronda entre el 40-60% del precio del PVP. Y además las licencias de préstamo los editores las vendemos al mismo precio retail, ni siquiera también en un momento dado se planteó desde el sector aplicar un determinado multiplicador para las licencias y no fue posible, ¿no? Porque se recibieron muchas presiones. Entonces, al final los editores también nos encontramos a veces, digamos, un poco bastante condicionados, ¿no? Nosotros queremos estar en las bibliotecas con nuestros catálogos, queremos que puedan llegar a los lectores, podemos que se pueda surtir de una diversidad importante en todas estas bibliotecas, pero echamos en falta que por otro lado haya también una mejora de todos los dispositivos que hay entre medio, ¿no? O sea, a nivel tecnológico yo me pregunto, ¿por qué hay un gran proyecto, al menos en España, para las bibliotecas, la red de bibliotecas públicas, pero no está conectado con las bibliotecas universitarias? ¿Por qué hay una comunidad que escogió quedarse fuera, que es el País Vasco del proyecto iBiblio? Todo esto dificulta enormemente bueno, que se desarrolle, lo que al final es un servicio público también, ¿no? Y es una herramienta de promoción de la lectura. Y luego los datos, ¿no? ¿Por qué no podemos compartir datos? ¿Por qué no nos podemos sentar aportar nosotros nuestra visión desde el conocimiento muy profundo de nuestro catálogo y aportar ese valor y ese conocimiento también a las bibliotecas? Por eso yo decía que el principio sería sentarnos para ver exactamente en qué podemos colaborar. Claro, porque lo importante es construir, no destruir. Claro, ¿no? y nunca es tarde, Claro. nunca es tarde. Estamos Y- en el 2019, es así, hace 10 es así. años que estamos trabajando en esto, pero yo sí que creo que no es tarde y sí que creo que sí hay voluntad de todo el mundo de hablar y entender, pero como decimos, la información es muy importante y seguro que se podrá experimentar con diferentes modelos. De hecho, una cosa importante también, porque es verdad lo de Dinamarca y hay cosas puntuales, pero en el norte de Europa me ha sorprendido mucho, Arantxa. hablando con bibliotecas, me ha sorprendido mucho porque utilizan mucho el pago por uso allí, pero es mucho más que el 10% del precio. Ponen un fijo, Sí. que a lo mejor es de 2,68, creo que fue el último que me dijeron, 2,68 por préstamo. Cuando el libro digital en España, por ejemplo, de promedio 7 euros, eso significa que es un precio altísimo, casi el 50%. También la renta por cápita es distinta. Sí, no, pero no, por eso digo que no es comparable. Y tú Gloria, nos estás hablando de Sí, Teifla, no, que lo conoces no, todo. sí. No, todo no. Bueno, conozco conoces mucho. algunas pinceladas Claro. que me dan una panorámica. Claro, está no claro. por eso, pero Sí. claro, aquí es tan diferente cada situación, de Canadá a Estados Unidos. Vas analizando y es diferente, pero teniendo disposición de hablar en grupo me refiero a las partes interesadas, yo creo que es la única manera, dialogando y entendiendo la sensibilidad del otro también, ¿no? Es distinta. Pero para empatizar hay que compartir los datos. Exactamente. Además, me parece una tontería que no los estemos compartiendo, porque son datos públicos, por otro lado. Sí, pero no se está compartiendo. Ya lo sé. Hay quizá, digamos, al final es una cuestión de dinero, pregunto, es decir, el hecho de que, evidentemente, claro, las editoriales hay un punto en que las bibliotecas, no como un amigo, sino como un enemigo, porque van a restar venta, tendría que haber, digamos, una compensación mayor económica. Es que al final las editoriales nos debemos a nuestros autores. Yo creo que también el panorama, tal como lo ha explicado antes Lorenzo Silva, ha sido muy contundente y lo ha expresado muy bien. Tenemos que hacer viable este proyecto, tenemos Claro. que ser capaces de mantener la riqueza de ese acceso a la cultura, de que lo que es la transformación digital y toda la tecnología y toda esta revolución tecnológica no se lleve por delante estos contenidos, estos catálogos, estos libros, esta cultura, porque se diluye
en el ámbito digital y parece que al final sí se convierten en unos contenidos que cada vez tienden a un valor cada vez más bajo y no, o sea, no, esto es lo que yo creo que tenemos que defender. Y se pierde energía, se pierde mucha energía. Tú comentabas una cosa muy interesante y es que ¿por qué las bibliotecas? No todas. Y claro, es que aquí vivimos en un país complejo porque cada ministerio tiene su propia capilla. Entonces, las bibliotecas universitarias dependen o bien del Ministerio de Educación o de la comunidad autónoma, evidentemente. Las bibliotecas públicas dependen de las comunidades autónomas y algunas del Ministerio de Cultura. O sea, es complejo, pero para eso existe un Consejo de Cooperación Bibliotecaria donde nos podemos sentar y podemos dialogar y ver, bueno, qué salidas vemos en el horizonte para optimizar todo esto, porque si no es que es una pérdida de energía absoluta. Y además no podemos poner al abasto de los ciudadanos, de la ciudadanía, pero tampoco de las comunidades académicas, todo aquello que podríamos poner de una forma mucho más sencilla. ¿Es así? Sí, porque has dicho dos cosas antes, Gloria. Una has dicho que la colección eran 20.000, y esa es la colección teniendo en realidad disponibles más de 100.000, pero hay más de 100.000 disponibles que se pueden ofrecer, pero solo se han comprado 20.000, ¿no? Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Y después, yo creo que también otro reto que no lo hemos mencionado, pues, y que también es importante, y lo hemos hablado muchas veces también con los ministerios, las comunidades autónomas, es la difusión del proyecto, los proyectos de biblioteca pública. O sea, no ha habido suficiente campaña a nivel social, por métodos offline y online, para promocionar este servicio. Muchísima gente no conoce el servicio. Si no conoces el servicio es difícil que lo uses. Otra cosa es luego lo que te encuentres cuando lo uses, pero si ni siquiera tienes la curiosidad. Y ahí sí que haría falta un gran esfuerzo, porque Biblio este año ha tenido 1 millón de euros, perdona, 1 millón de préstamos. Sí, 1 millón de préstamos. Lo hemos visto hace un momento. Lo habéis visto. Sí. Y el año pasado eran medio millón. O sea, es un crecimiento, pero tiene que ser mucho más. Tiene que ser mucho más y para eso también tiene que invertirse dinero. Invertirse dinero para difundirlo. Comparado, tienes razón, comparado con los 46 millones de préstamos que ha habido en España, que aún están por debajo de un préstamo por habitante, pero bueno, claro, no es nada. Ayer tuvimos una buena noticia porque ayer, Olvido, la directora general nos dijo que va a incrementar presupuesto para colecciones. Por lo tanto, algo hemos arrancado en la apertura de este foro ayer, o sea que esto es una buena noticia y quizás lo que podríamos hacer es, antes de que las partidas vayan a un concurso público, quizás nos deberíamos sentar unos cuantos y pensar entre todos cómo podríamos enfocar esa nueva partida o ese incremento de partida para las colecciones que da el Ministerio cada año. Estamos ahí muy al filo del tiempo, nos quedan 3 minutos. Os voy a pedir a cada una, en 1 minuto, una carta a los Reyes Magos. ¿Qué habría, o sea, el desideratum para que los libros digitales y las bibliotecas llegaran a un matrimonio incluso con amor? ¿Cuál sería un poco esa carta a los Reyes, ese deseo? A ver, empezamos... Por mí no, porque venga, Eva, te ha tocado. Ese deseo. No, yo creo que ya lo he dicho de alguna manera, bueno, pero mi carta a los Reyes sería eso, esa mesa de diálogo, esa sería la primera. Pero para ver exactamente qué. Para ver exactamente los datos de lo que está pasando realmente y poder compartir las necesidades, o sea, para que los editores puedan explicar a las bibliotecas por qué consideran que es justo prestar de una determinada manera estas licencias y las bibliotecas expliquen cuáles son sus problemáticas. Pero para gestionar bien las colas, que es uno de los grandes problemas que hay ahora en la biblioteca Biblio, la gestión de colas, hay unos atascos tremendos de gente que no puede leer lo que quiere leer. ¿Por qué? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Entonces, busquemos la solución, pero para eso hay que sentarse y hablar. Y sentarse de verdad en la misma mesa, cara a cara. Esto es muy importante. Y después eso, más recursos para difundirlo, porque hubo un intento de difundir eBiblio y nosotros lo presenciamos y formamos parte, pero el presupuesto se quedó en nada. Y sin un presupuesto fuerte para promocionar el servicio, tampoco lo van a conocer. Entonces, si tenemos esa mesa de diálogo para hablar de modelos y tenemos un poco más de recursos para promocionar realmente el servicio, yo ya me daría por contenta en esta carta a los Reyes Magos del 2020. Una carta de 1 año. Eva, ¿qué hay que hacer para que funcione esto? Yo creo que lo reduciría a 2 cuestiones. Primero, yo creo que para tomar decisiones adecuadas hay que primero disponer de datos para poderlos analizar.
y los resultados de estos análisis son los que realmente nos van a poder mostrar a todos hacia dónde es posible ir y definir los objetivos y la estrategia. Y por otro lado, la inversión por parte de las instituciones y de los gobiernos, la inversión para que realmente este proyecto salga adelante y se pueda desarrollar con los recursos que las bibliotecas requieren para poder desarrollar disponer de unas plataformas tecnológicas adecuadas y adaptadas a lo que otras plataformas están ofreciendo hoy a nivel de usabilidad y de contenido para los usuarios. Con esto yo creo que de esta base y una mesa para hablar y compartir todo esto, podemos cambiar el mundo. Gloria, yo me uno a las dos cartas a los Reyes y la tercera sería, la mía sería realmente necesitamos inversión en bibliotecas. Las bibliotecas son una inversión, nunca son un costo. Cuanto las sociedades más invierten en bibliotecas, mejores ciudadanos tienen, más criterio y mejores políticos, mejores gobernantes y, por lo tanto, mejores proyectos de desarrollo en el país. Por lo tanto, las bibliotecas son una inversión, esa es mi carta a los Reyes, sea en libros electrónicos, sea en colección en papel o sea realmente en edificios y equipamientos, staff, etcétera. O sea que me quedo con esa supercarta. Pues trasladamos desde aquí a las autoridades competentes esta idea de que el gasto en cultura no es un gasto, sino que es una inversión. Gracias a las tres por estar aquí. Tenemos ahora 15 minutos para una pausa café y a las 18:45 tendremos aquí otra mesa.